Derecho al Día. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Derecho al Día. Derecho al Día. Por Radio UBA. Buenas noches, iniciamos así el programa de la Facultad de Derecho. Mi nombre es Juan Seda y como todas las emisiones convocamos a un profesor o profesora de nuestra casa para hablar, para comentar sobre su materia, sobre los temas de investigación. Y hoy tenemos la muy grata presencia de Carlos Clerc, que es profesor titular regular de la materia de Derechos Reales. ¿Cómo te va, Carlos? Gracias por venir. Muchísimas gracias a vos, es un real placer estar aquí con ustedes. Bueno, realmente sos un hombre joven, pero con una trayectoria muy frondosa en la Universidad de Buenos Aires, porque das clases ¿desde hace cuánto, Carlos? Bueno, en realidad la historia comienza en la Universidad de Buenos Aires, te voy a decir el año y te vas a asustar, en 1962, cuando ingreso al Colegio Nacional de Buenos Aires. Después, los 5 años de la carrera de abogacía, y de ahí en más, empezar como ayudante de segunda, hacer las carreras de posgrado, especialización en todo lo que es derecho de los recursos naturales, el doctorado, y desde 1974 comencé en la cátedra de Derechos Reales, que en ese momento estaba a cargo del doctor Guillermo Lorenzo Allende. O sea que estás cumpliendo, o cumpliste ya 40 años con la docencia. Sí, ya los he superado, 40 años con la docencia, sí. No hablemos mucho de años porque vos dijiste de una cosa que me agradó mucho, joven, realmente. No tanto, ya me quedan de actividad regular 4 años, si Dios quiere. ¿Cómo era, Carlos, el inicio en aquella época, el inicio para un joven estudiante o un joven graduado, el inicio en la cátedra? Bueno, realmente fue una situación totalmente anormal y excepcional. Nosotros comenzamos a trabajar cuando felizmente comenzó una época democrática en la Argentina. Nosotros empezamos en 1974 y ¿qué pasó? La facultad se caracterizaba por muy pocos cursos para muy pocas personas. Fui uno de los beneficiarios de ese sistema, no me puedo quejar. Y de buenas a primeras se abrió cursos para todos, no y todas, en ese momento era para todos. Y nos inventaron como profesores. Sí, dieron el currículum, nos incorporaron a la cátedra y ahí, con directivas, por supuesto, yo tuve siempre la cercanía permanente del doctor Edmundo Gatti, recientemente fallecido, un excelente docente y excelente persona, pero arreglate. Yo tenía 3 cursos a mi cargo de 19 a 21, de 21 a 23 y de 23 a 1 de la mañana. No, a la 1 de la mañana. Sí. Son cosas que la gente ignora totalmente, que durante ese momento, 74, 75 hasta el 76, teníamos horario continuado y la última clase terminaba cerca de la 1. Nadie llegaba a la 1 de la mañana, nos moríamos todos, pero el horario fijo era la 1. ¿Con cuántos alumnos tenías? Y tenías más o menos 80 alumnos por comisión. No, eran cursos muy numerosos porque como que la gente se volcó de nuevo a la facultad. Vuelvo a decirte, cuando yo estudiaba nos conocíamos todos, porque éramos siempre los mismos. En cambio, a partir de ese momento, volvió toda gente que le costaba, por el horario, por el trabajo, se permitió el acceso a muchísima gente y bueno, no había profesores para eso, había que inventarlos. Bueno, uno de esos inventos soy yo. El antiguo sistema, Carlos, porque nos hablaste de que poca gente cursaba, pero para poder cursar era un privilegio, había que tener un promedio especial. Ya, yo te voy a contar cómo era así sucintamente. Había 2 tipos de cursos. Los cursos llamados de promoción sin examen, que no eran tales, había exámenes, pero no había un examen final. A esos cursos entraban 30 personas que eran llamados titulares, 10 por promedio, 10 por cantidad de materias, es decir, la materia que vos cursabas tenías que tener mayor cantidad de materias que otros para poder cursarla, y 10 por sorteo. Y después tenías suplentes por si se caía alguno. Y después estaban los cursos más generales, que eran los llamados cursos teórico-prácticos, que ahí eran clases magistrales y después te tomaban parciales. Pero en realidad, por ejemplo, de una materia como la que doy yo, reales, a lo mejor había una comisión, y eran materias anuales. Era todo totalmente distinto. Reales era anual. Todos los civiles eran anuales, todos los comerciales eran anuales,
todos los el administrativo, que era uno solo, anual, procesal no, procesal ya eran cuatrimestrales, pero los que eran plomos largos de código, eso eran todos anuales. Claro. Anuales de abril a noviembre, 6 meses, pero Claro. anuales, no cursabas dos civiles en un año. Y en ese momento nació tu amor por la docencia, porque fue una sorpresa, pero bueno, habrá sido sorpresa el primer año, pero te quedaste después. No, eso es vocación, eso uno no sabe que lo tiene adentro hasta que lo vive. Y hasta que lo vive, lo experimenta y se puede relacionar con un montón de gente que ni soñó que podía aprender de ellos permanentemente. Porque, vamos a ver, claro, en ese momento, ¿qué le decíamos a los estudiantes? Vamos a estudiar juntos. Porque además yo en ese momento sí era muy jovencito y tenía más cara de jovencito. Entonces, que claro, me confundían totalmente con un alumno cuando comenzaba. Después ya la relación se establaba entre personas responsables. Pero sí, la vocación estaba. Había que desarrollarla, evidentemente, y que si yo no tenga duda, porque no paré nunca. Tengo un récord, creo, desde el 74 al 2015, nunca tuve una licencia. Nunca tuve una licencia, nunca pedí 2 meses de licencia, 1 mes de licencia, y he sufrido algunas operaciones, algunos temas personales que me quitaron a lo mejor 15, 20 días, pero nunca me sacaron del funcionamiento. Claro. Bueno, y siempre presente, y aquí realmente te quiero agradecer porque es muy valiosa la presencia de un profesor como vos en este programa, cuyo objetivo es mostrar un poco a la facultad, a la comunidad, pero también a los propios estudiantes, porque esta historia realmente mucha gente no la conocía. No, no la conocen porque es lógico también, yo te estoy hablando de 40 años atrás, Claro. Es mucho tiempo, y realmente la facultad hoy es otra cosa. Nosotros estamos viviendo una facultad que nos hubiera gustado vivir en ese momento, con una total libertad absoluta en todos los órdenes, con actividades de toda naturaleza, culturales, educativas, de extensión, deportivas. Realmente ir a la facultad es estar en un ámbito de desarrollo permanente. El que quiere va, estudia y se va, pero el que quiere disfrutar, porque esa es la palabra de la facultad, lo puede hacer todo el día. Claro. Tiene actividades, el ciclo de conciertos, las exposiciones, no sé, como para mencionar todo, las grandes conferencias que no tengan que ver con el derecho, porque no necesariamente tiene que ser así. No, realmente, te digo, felizmente con la conducción de Mónica y ya anteriormente con la conducción de Atilio, las cosas dieron un cariz muy fuerte de crecimiento, pero importante. Te quiero llevar, Carlos, a un poco a tu materia. Siempre estuviste con derechos reales. Es la única que sé. Bueno, para saber derechos reales, el que no lo sabe, hay que saber de todo, de derecho administrativo, de derecho civil, de derecho... derecho civil fundamental. Mira, el derecho es uno. El derecho es uno. Fundamentalmente el derecho civil, algunos dicen que es la madre del derecho, nunca supimos quién es el padre, pero el derecho civil es la madre y vos te vas nutriendo de todos los conceptos. Vos no puedes enseñar reales si no sabes personas, si no sabes actos jurídicos, si no sabes obligaciones, si no sabes sucesiones, si no sabes familia, si no sabes contrato, que es prácticamente tu fuente. Entonces, vos te especificás en un área, pero no quita que no tengas que tener los conocimientos muy actualizados de todo lo que es lo que te podría llamar la teoría general del derecho. Sujeto, objeto y causa. ¿Y por qué yo doy familia? Y en general cuando uno... Tenés unos líos bárbaros. Claro, los primeros días uno tiene que volver a repasar algunas cuestiones y los alumnos en general se han quedado con miedo. Reales es una materia que les ha provocado, imagínate lo necesaria que es en familias reales, ya lo sabes, pero es una materia que es enorme, es amplísima. Mira, yo creo que es totalmente cierto lo que vos decís. Por eso, si vos analizás un poquitito las historias de nuestros congresos, de nuestras jornadas, de nuestras cátedras, en realidad somos siempre los mismos. No le gusta a nadie. Si vos le decís a un chico, un alumno, que tenés que estudiar reales, y es lo mismo que lo estuvieras castigando. Es decir, tenés que estudiar un ladrillo. No es tan así. Hay instituciones complicadas, pero cuando uno las entiende y cuando uno las analiza, como la posesión, la diferencia con el dominio, propiedad, cómo se va manejando toda una estructura que responde a un orden público, que todo lo que estudiaste en contratos te sirve muy poquito, porque acá es lo que dice el código y te mata, porque tenés que saber lo que dice el código. Antes teníamos 1200, ahora felizmente los achicaron un poco, pero tenemos un articulado que tenés que conocer porque eso es lo que vas a aplicar, no lo puedes cambiar. El 95% de las normas de reales son insusceptibles de ser modificadas por los particulares.
orden público. Claro. Vos venís a estudiar con contratos, todo, y Autonomía tu laboral. materia dio un giro. Porque tu materia también, familia, era una materia netamente institucional. Hoy hay muchísimo de la autonomía de la voluntad incorporado. Entonces, la que ha quedado, ya te digo, ahí, y va a quedar ¿por qué? Porque reales con qué tiene que ver. Tiene que ver con la estructura económica, política, sociológica, filosófica de cualquier Estado. Por eso no vas a unificar nunca. ¿Qué les pasó, por ejemplo, a la Unión Europea? ¿En qué nunca pudieron sentarse? O se sentaron, pero nunca pudieron hacer nada. Por ejemplo, yo integré como observador un grupo de investigación de la Universidad de Pavía sobre la eurohipoteca. Sí, trabajaron como locos. ¿Y qué dijeron? No podemos hacer nada si solamente Austria tiene 8 tipos de hipoteca distintas. Alemania no sé cuántos tiene. No puede poner nunca de acuerdo. Y más, nosotros en América, no teniendo una moneda común, no teniendo una verdadera unión, que nuestro Mercosur todavía no alcanza ni cerca a hacer eso, es muy difícil. Es muy difícil. Te quiero pedir un momento para hacer la primera pausa, Carlos, porque me interesa esto que hablaste, esta vinculación y este abrir los derechos reales a todo el trasfondo ideológico que tiene. Pero si te parece, hagamos la primera pausa y volvemos en un momento en el programa de la Facultad de Derecho. Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Continuamos con el programa de la Facultad de Derecho, hoy con la presencia de Carlos Clerc, que es profesor titular de Derechos Reales. Carlos, nos hablabas hace un momento de, claro, esa falsa inocencia o esa falsa neutralidad, porque Derechos Reales, por lo que nos contabas, tiene tanta ideología como cualquier otra materia. Pero, vuelvo a decirte, es una base que está en todos los ordenamientos jurídicos del mundo. Vos tomás la propiedad, que es el derecho real por excelencia, que en nuestro caso se llama dominio, pero es un tema técnico, y vos analizás, tomá el siglo XX, tomá lo que va del XXI, y esa institución, para los que la quieren exaltar, maravilla. Para los que lo quieren negar, maravilla. ¿Por qué? Porque los dos fundan sus sistemas en la exaltación o en la negación de la propiedad. Ya no tenemos los sistemas socialistas como el soviético, que tenía solamente la propiedad privada para los utensilios, pero ¿cuál era el eje de su ordenamiento jurídico? La negación de la propiedad. ¿Cuál era el eje de los franceses en 1804 el Código Napoleón? La exaltación del derecho de propiedad. Es decir, que la propiedad, la busques como la busques, está. Y eso es un tema que lo estás viendo. Porque parece que no, pero todo lo que estamos hablando hoy de deuda externa, no, es derecho de propiedad. Claro. Es derecho de propiedad. Y depende tu ideología, la ideología del gobierno, cómo lleven adelante las políticas, cómo se va a cristalizar esa institución. Lógicamente, ¿qué tenemos que hacer los profesores reales? Enseñar la ley. No somos profesores de sociología, ni de filosofía jurídica, ni... No. Tenemos que enseñar la ley, pero tenemos que decirles, señores, miren, esto es así. No hay una situación que no esté gobernada por esta institución. Vuelvo a decirte, para bien, para mal o para regular, siempre está la propiedad. Claro, y el vínculo, porque claro, uno en Derechos Reales aparecía como esa idea de que había el vínculo entre el ser humano y las cosas, pero no es solamente el vínculo entre el ser humano y las cosas, sino el vínculo entre seres humanos en relación con las cosas. No tengas duda, las relaciones son entre las personas. Las cosas pueden ser objeto, pero nunca pueden formar parte de la relación directa, por más que no, en la definición decimos que el derecho real es la relación directa que se establece entre una persona y una cosa. ¿Directa por qué? Porque yo no necesito que vos hagas nada cuando yo me pongo mi reloj para usarlo, pero nada más que por eso. Pero vos tenés que respetar mi derecho como yo tengo que respetar tu derecho sobre tu camisa, sobre tu virome, sobre todo. Pero eso es lógico. Pero vuelvo a decirte, sí, es lógico. Lo que uno ve, mucho más claro, que en derechos personales, donde vos sabés que tenés un acreedor y un deudor. Acá vos tenés un acreedor que no se llama acreedor, que se llama titular, que es el que tiene las potestades jurídicas. Pero basado en el respeto que la sociedad le tiene que dar ese derecho. Si no, ¿dónde estamos? Vos fíjate que aquí hay un tema muy delicado, que alguna vez, si tienen ganas, lo podemos charlar con alguna persona que sepa bastante más que yo de todo esto, porque a mí me preocupa mucho, fue la negación que tiene el código de un tema que estaba en el proyecto, que es el de la propiedad aborigen. Un tema muy complejo. No es tan simple como parece,
pero que yo creo que merece que se discuta arduamente. Dejemos el título, porque me interesa que lo desarrolles más en profundidad. Dejemos el título, porque quiero ahora que vayamos a la pausa, viene el informativo y después continuamos, pero estamos con Carlos Clerc, profesor titular de Derechos Reales de la Facultad de Derecho. Vamos a la pausa y volvemos un momento con el programa de la Facultad de Derecho. Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Continuamos con el programa de la Facultad de Derecho, con entrevistas a nuestros profesores y hoy con la muy grata presencia de Carlos Clerc. Carlos, tenés 40 años de docencia en la facultad y seguís con la misma vocación, con el mismo entusiasmo del inicio. ¿Qué es lo que te provoca tanto? Es que es algo que no se puede explicar. Es como la pasión por un club de fútbol. Es comparable. Vos vas a la facultad, podés llegar cansado, podés llegar con dolor de cabeza, llegaste al aula, se te va todo. Se te va todo y es como que es tu mundo, es tu hábitat, es tu relacionamiento, no sé, es mágico. Y hay que tener ganas porque aparte de derechos reales es una materia ardua, como bien dijiste, es compleja y hay que saber tecnicismos específicos, no sirven explicaciones generales, que puede haberlas también, pero hay tecnicismos muy específicos. Los derechos reales son un conjunto muy específico que hay que saberlos y hay que poder describir cada uno de ellos. Mira, la esencia del derecho real, aunque te parezca mentira, son 20 ideas fuerza. Una vez que las tenés, todo lo demás, yo no te digo que viene solo porque no, como te dije antes, todo es legal, todo está en el código, pero hay una dosis de lógica muy fuerte, muy fuerte. Y eso sí significa que te va a simplificar poder llegar al estudiante, poder llegar al alumno. Al alumno hay que ir llevándolo muy lentamente, sobre todo en el comienzo, porque el comienzo es como vos decías al principio, es el susto, es decir, ¿qué materia voy a cursar? Vengo de cursar algo tan lindo como Derecho Internacional Público, que los países, la OEA, la ONU, y acá me tiran la posesión, la tenencia, ahora se llaman relaciones de poder, es lo mismo pero con otro nombre. Y explicarle que la posesión es que yo tengo la cosa y no me importa si soy o no el dueño, me comporto como dueño. ¿Y cómo? Pero el poseedor es el que me robó la cartera en el subte, ¿sí? Ese poseedor. Ah. Y el dueño perdió. El dueño va a tener que hacer alguna acción civil o penal para tratar de recuperar la cartera, cosa muy difícil. Pero supongamos un inmueble. Pero los ocupas, ¿qué son? Los ocupas son poseedores. ¿Por qué? Porque se comportan como si fuera el dueño. No lo son. Son poseedores ilegítimos, de mala fe, todas las características que la ley le atribuye. Pero son poseedores y como son poseedores, la ley también los protege, les da acciones. ¿Y el dueño? Y el dueño tiene otras acciones, pero basadas en su derecho real, que es el dominio. Entonces ahí viene ese conflicto de intereses que te va a tener que resolver un juez, un tercero imparcial. Es decir, hay que ir con mucho cuidado tratando de hacerles entender que hay instituciones que no son derechos reales, pero que juegan totalmente dentro del campo de los derechos reales. Y eso porque nuestra legislación es así. En alguna legislación la posesión es un derecho real, en la nuestra no. Entonces hay que ir llevándolos de la mano y una vez que entendieron esa gran diferenciación, hay que profundizar en qué la ley le otorga al titular de tal derecho, sería lo que nosotros llamamos determinación positiva, qué puedo hacer y cuáles son los límites que la ley le pone a ese titular de derecho. Que eso nosotros lo denominamos determinación negativa y ahora se llama limitaciones. Pero hay que trabajar mucho y por eso es muy bueno también el sistema que nos permite usar la facultad, de tener ayudantes alumnos, trabajar con grupos, que un profesor esté con 5 como en una mesa acá y explicándoles y no que darles un trabajo y que vayan al abogado amigo para que se los resuelva. Hacerlos pensar cómo se resuelve y para eso hay que hacerlo juntos. Claro. Después tendrán oportunidad de trabajar solos. ¿Y qué reacción hay en el estudio en general de los alumnos ante el estudio de las acciones posesorias? Les cuesta mucho.
tema acciones les cuesta horrores, sobre todo aquellos que todavía no han tenido una claridad total entre el concepto de posesión y de derecho real. Entonces, como el titular del derecho real tiene acciones reales y posesorias, el poseedor solo tiene acciones posesorias, en la medida que no sea un poseedor legítimo, que es el titular del derecho real. Entonces, esa ambivalencia, esa dualidad, y después el interrelacionamiento entre los dos tipos de acciones, eso es complicado, pero con prudencia, con casos, con doctrina y sobre todo con el trabajo grupal, se comprende. Nosotros tenemos una alta, yo te diría, intensidad de aprobación. Nuestros alumnos, los pocos que quedan afuera de entrada. Los que siguen realmente, y eso es una constante, pese a que, como vos sabes bien, nosotros tenemos clases de las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, y no las da el mismo profesor. Tengo distintos profesores adjuntos, con distintas personalidades, con distintas formas, pero que todos convergemos en una idea común del desarrollo de la actividad. Te quiero preguntar porque se debate cada tanto, aparecen discusiones sobre la posibilidad de, o sea, una situación bien politizada, que es la de las expropiaciones. Y esto, si bien tiene que ver con el derecho público y la sanción de una ley, eso está, es bien de derechos reales. Absolutamente. Se están quitando la propiedad. Se la están quitando, evidentemente, dentro de los parámetros que establece la Constitución. Una calificación de ley, de utilidad pública, una indemnización que debe ser previa, pero hay que ver también cada caso en concreto. La norma para mí está perfecta. Evidentemente, nosotros tuvimos casos en que alguna vez se quiso expropiar una Ferrari. Tampoco podemos irnos por la borda, pero muchas obras importantes como autopistas, todo se han hecho en base a expropiaciones que se han realizado. Creo que como toda ley es perfectible, pero el procedimiento de expropiación, en mi criterio, no tengo la verdad nunca, está bastante bien llevado adelante y estructurado. Y no se discute tanto como antes. No se discute. En una época me acuerdo que había debates sobre que era socializante, que... El problema esencial es que la persona que va a ser expropiada quede satisfecha, que tenga una compensación que le permita tener algo equivalente. Claro. Porque evidentemente la expropiación en muchos casos tiene un efecto social y me parece excelente, porque el derecho tiene que tender a la sociedad, pero tampoco tenemos que olvidarnos del ciudadano común, porque también forma parte de la sociedad. Claro. Entonces ese fino equilibrio es el que hay que buscar, y es el que en algún momento tiene que llegar por vía de los jueces a una indemnización justa que permita que todo el mundo quede como debe ser en un pleito de esta naturaleza, que cada uno, el famoso sum cuique tribuere, dar a cada uno lo suyo. Claro, estamos hablando con Carlos Clark, que es profesor titular de Derechos Reales, y bueno, apelaste a un aforismo romano y es inevitable preguntarte por la influencia, si es tan fuerte como se cree, o como fue siempre el derecho romano en tu materia. Fundamental. En todo lo que es, por lo menos el derecho civil, yo no tengo ningún tipo de duda. El derecho romano ha sido la base, el ordenamiento jurídico, si podemos llamarlo así, fundamental en todo un sistema que hoy se llama derecho continental, que pasó por Francia y se irradió por toda Europa y por América. Prácticamente en derechos reales hay muy pocas cosas que no tengan un pariente lejano con los romanos. Por más que hay muchas dudas si existía este derecho así o asá, todo tiene de alguna manera un vínculo directo con lo que pasaba en Roma. Algún día, si querés, te puedo contar cómo nacen los derechos reales, porque no nacen como todo el mundo creyó, pero eso amerita 20 minutos. Es muy largo. Es largo. Bueno, es largo. Con eso ya te estamos comprometiendo para una próxima entrevista. Pero sin meternos quizá en Honduras del derecho romano, está claro que los derechos reales tienen una tradición que tiene que ver con una tradición del derecho, pero tiene que tener
ser compartidos en varios lugares del mundo, o hay países donde los derechos reales son muy distintos a los de otros. Y no tengas duda. Vos anda, date una vuelta por África, date una vuelta por las islas del Pacífico. ¿De qué derechos reales me hablas? Vos sabés que hay algo que no es históricamente algo que ha existido siempre. La división de derechos reales y derechos personales no es históricamente aceptada como que siempre y en todos los ordenamientos jurídicos. No. Es más, cuando comienza el derecho romano, eso no existía. El pater familias era el dueño de la pelota. ¿Qué derechos personales y qué derechos reales? Io sono il capo. Y hoy mismo, mira, yo tuve la oportunidad hace 3 años, además de enfermarme, de dar un curso en Angola. Claro, me traen el Código Civil portugués. Sí, fenómeno. Vamos a la realidad. La realidad es que nadie era dueño de nada. Y había un señor que es el presidente Don Santo, que es el dueño de todo, y tiene su grupo, y todos los demás la miran pasar. Perdóname que utilice términos futbolísticos, pero en realidad es así. Claro. Te estoy hablando de lo que yo conocí personalmente. Claro. Carlos, ¿te parece que hagamos la última pausa y volvemos ya para el último bloque? ¿Ok? Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Carlos, tu materia es una de las materias más complejas y está en el centro de esa escalerita de las materias de derecho civil. ¿Por qué pensás que derecho civil tiene tanta fuerza en los programas de las carreras de abogacía? Yo también soy docente de una civil, de familia, pero muchas veces los que no vienen de las civiles no entienden por qué el eje está puesto en las materias civiles. La explicación es muy simple. ¿Cuáles son los elementos comunes a todo derecho subjetivo y por tanto a toda relación jurídica? El sujeto, el objeto y la causa. Y eso lo vas a tener en un contrato administrativo, lo vas a tener en un contrato comercial, lo vas a tener en un contrato laboral. Simplemente para darte una idea, todas las instituciones civiles penetran en el resto del derecho, como hoy están penetrando en el nuevo código algunas instituciones de derecho público. Hoy hay un doble juego. Antes el juego era de lo privado a lo público. Hoy estamos en un camino de ida y vuelta. Claro. Pero todo el derecho está impregnado. Mirá, cuando yo decidí en la década del 80 hacer una especialización porque me interesaba el tema del dominio de los recursos naturales, prácticamente tenía que estudiar derecho público. Yo sabía derecho civil. Tenía simplificado el 80% del camino. Después sí, tenía que estudiar especificidades, pero el resto, la estructura, la base psíquica para poder razonar en derecho público la tenía por el ordenamiento civil que conocía. Claro. Esto es así. Hoy hay una cosa importante que te quería decir, te lo acabo de mencionar, hay una implicancia, una injerencia del derecho público en el nuevo código. El nuevo código es, y me meto a lo mejor en algo que no me preguntaste, es un tema a ver con paciencia, dejar que transcurra un poco el tiempo, no decir qué buen código, decir qué mal código. Tenemos que darle tiempo a la jurisprudencia, tenemos que darle tiempo a los debates, que ya tuvimos un debate muy interesante, que habrás estado en Bahía Blanca, en las 25 Jornadas Nacionales de Derecho Civil. Hay que darle el tiempo lógico de maduración, tiempo que no tuvo en su concepción, que es tal vez la objeción más grande que hago. Es y no es, porque si uno lo ve un poquito, proyecto del 98, ayornado. Pero, te voy a decir la verdad, yo participé en 2 audiencias públicas. Realmente fui a la segunda por compromiso, porque había dicho que sí y yo no cambio. Pero la vergüenza que me dio estar en esa situación, hablando para nadie, y la mesa que convocó, uno hablando por teléfono, el otro charlando con la otra persona, no voy a hacer nombres porque ahora es muy fácil hacer leña del árbol caído, realmente me mató. A la segunda fue un poco mejor, pero fui por cumplir con gente amiga. Pero eso no es así, no hay que cumplir formas,
hay que ir al fondo de las cosas, hay que discutirlo en serio. Claro. Yo hablé de acciones posesoriales. ¿Vos te crees que alguien me preguntó? Yo podría haber dicho que las acciones posesoriales son 48 y que tienden a evitar los delitos. Y nadie me hubiera dicho nada porque no me escuchaban. ¿Sabes qué digo? Una jugaba con el telefonito. Bueno, entonces, si eso era una de las formas de participación, no me parece que sea la ideal. Claro. Y hay que aparte, hacerla ¿cuál era el apuro también, no? No había ningún apuro. No había ningún apuro. Si íbamos a empezar ahora en enero del próximo año, lo adelantamos a agosto, hay un montón de imperfecciones, se van a ir corrigiendo, todo es corregible. Yo no estoy diciendo, yo creo que hay que darle tiempo, pero la objeción máxima mía es la excesiva velocidad con que se sacó todo. No debatir las cosas. Va al Ministerio de Justicia y no se sabe lo que vuelve, no se debate, se aprueba a libro cerrado. No repitamos los deberes que teníamos nota porque habían aprobado a libro cerrado y no sabían ni qué contenía. Claro. Y aparte tenía más coherencia